Pero el conflicto que tenía el cardenal Cisneros alcanzaba tintes dramáticos. Se afirmaba que la familia Guzmán tenía la intención de conducir al infante al reino de Aragón, donde se le proclamaría rey. La viuda del rey católico, Germana de Foix, pasaba por ser persona adicta a esa idea. Y el entorno flamenco vigilaba los pasos del infante, que estaban siendo apoyados por un número creciente de partidarios. Su destino se resolvería en las Cortes de Valladolid, cuando, tras ser disueltas, embarcó en Santander en mayo de 1518 para no regresar jamás a España. El destino de ambos personajes estaba marcado para que, al menos en un principio, fuesen ajenos a los reinos que iban a regir. El 18 de julio de 1507 es coronado en Bruselas duque de Borgoña y conde de Flandes el príncipe Carlos, hijo de Juana de Castilla. Un hecho que a la corta sería importante y a la muy corta mostraría las artimañas del señor de Chevres, el Maquiavelo liliputiense, como fue señalado por algunos, que llegó a aliarse con el rey de Francia en contra de los intereses de España y con cuya hija llegó a tratar el matrimonio del joven Carlos. Por su parte, Fernando había casado con Germana de Foix, sobrina de Luis XII, para contrarrestar la jugada. El 20 de julio de 1507 desembarca Fernando en Valencia, procedente de Nápoles, donde había sido jurado como rey, y como reina su hija Juana, para desazón del rey de Francia, que esperaba que la reina fuese Germana de Foix, y acude a tomar la regencia de Castilla asistido por el cardenal. A todos los que se oponían a los designios de Fernando se enfrentó con mucho vigor el cardenal Cisneros, formando un poderoso ejército nacional permanente con el que poder contenerlos. Fernando era un guerrero y un diplomático, por lo que en diciembre de 1509 pactó con el emperador la renuncia de las pretensiones imperiales de regencia en Castilla y en las Cortes de 1510 fue ratificado como regente. Por otra parte, la actitud de Carlos desagradaba a Fernando, quien veía con más cariño a su otro nieto, Fernando, hermano de Carlos y, contrariamente a lo sucedido con Carlos, criado en España. En 1512, Fernando acomete uno de los sueños de su vida, la conquista de Navarra, donde los aliados ingleses abandonaron el campo de batalla. Solo con tropas castellanas se expulsó a las tropas francesas. Muerto Fernando el Católico el 23 de enero de 1516, su hija Juana hereda la corona de Aragón, mientras Cisneros queda nuevamente como regente por disposición testamentaria de Fernando hasta que Carlos viniese de Flandes y hubiese cumplido los 20 años. Esta disposición, llevada a cabo sin el conocimiento de la facción partidaria del otro nieto de Fernando, hermano de Carlos, ocasionó cierta tensión que no llegó a mayores gracias a la intervención del cardenal Cisneros. Fernando dejó como regente de Aragón y Nápoles a su hijo natural, Alonso, arzobispo de Zaragoza, y al cardenal Cisneros como regente de Castilla, en espera de la llegada de su sucesor, Carlos I, y a la regencia de Cisneros y no a la de Alonso de Aragón es a lo que vamos a atender, ya que nos ceñimos al conflicto comunero. Fueron 2 años en los que la regencia de Cisneros fue indiscutida, aunque ciertamente la corte de Bruselas pretendía manipularla a su antojo, enviando personas que supuestamente debían encargarse de los negocios del reino. Cisneros lo impidió, aunque dejó cerca de sí al único que tenía virtudes, Adriano de Utrecht, que además había sido enviado para ocupar el cargo que ocupó Cisneros. Por su parte, los nobles, siempre convulsos, aprovecharon la muerte de Fernando para volver a crear convulsiones sociales, en busca del poder que habían perdido en tiempo del reinado de los reyes católicos. En esos momentos, Cisneros se tendrá que enfrentar a la sublevación de las ciudades castellanas, las comunidades de Castilla, por una parte,
y por otra a los intentos de los colaboradores flamencos de Carlos I por intervenir en la política castellana. Para evitar conflictos, decide organizar una milicia urbana que recibe el nombre de Gente de Ordenanza. Las iniciativas de los grandes señores, la escasa obediencia que prestaban a los tribunales ordinarios a la hora de solucionar sus conflictos y la tendencia a tomarse la justicia por su mano, por medio de las armas, hacían correr al Estado un peligro permanente, ya que la falta de un soberano respetado por todos le impedía actuar con eficacia para evitar los desórdenes. Es por ello, por lo que Cisneros pensó en crear una fuerza armada permanente que se encargará de poner coto a los desmanes subversivos y sobre todo para controlar las veleidades de los nobles. Esta gente de ordenanza, organizada al margen de la nobleza, fue la base del futuro Ejército Nacional, algo totalmente novedoso. Los nuevos soldados solo se dedicarían al ejercicio de las armas los días festivos y únicamente saldrían de sus pueblos en casos extraordinarios cuando el honor de la patria o la defensa del orden público los reclamase. Era una organización total de la defensa, dividiendo el territorio en distritos y demarcaciones y llamando a filas a los hombres comprendidos entre los 20 y los 40 años a los que se otorgaba una serie de exenciones. Era el germen, como hemos dicho, del ejército permanente, algo que no fue del agrado de los nobles, quienes con la debida propaganda consiguieron que las gentes se quejasen de la medida. De todas partes dirigían a Jiménez cartas llenas de quejas, mezcladas con súplicas. Los de Valladolid, principalmente, habiendo llegado a conocer que las súplicas y quejas enviadas en sus cartas tenían poco valor para con el fraile, tomaron las armas, comenzaron a cerrar puertas, a reparar las murallas, a dividir las guardias, a poner centinelas en los caminos. Y al tenor de Valladolid, las otras ciudades, aunque al parecer estaban tranquilas, formaban alianza y amistad por medio de mensajeros y enviados ocultos, preparándose para resistir al cardenal, si era necesario, por las armas. Los reclutamientos de soldados serían voluntarios y solo en caso necesario se recurriría al alistamiento obligatorio para completar los efectivos. En fin, voluntarios o no, estos hombres deberían proceder de las clases medias, pecheros, y Cisneros no quería para su ejército ni caballeros ni miserables. También fomentó la artillería y no descuidó la marina ni la construcción naval. Gozó de un gran talento e intuición para moverse en las relaciones internacionales mantenidas con Inglaterra, Francia y Portugal, consiguiendo frenar el intento navarro-francés de establecer en el trono a Juan de Albret. Sin embargo, no tuvo el mismo éxito con los continuos ataques de Oruc Barbarroja contra las posesiones españolas en el norte de África. Los nobles se opusieron abiertamente a la creación de la milicia, llegando en Valladolid a ocasionar alborotos que se extendieron a Arévalo, a Medina del Campo y a Ciudad Rodrigo. Las protestas llegaron hasta Carlos I, que conminó a Cisneros a disolver la milicia, orden que sería cumplida en febrero de 1517. Si disponía de esta fuerza armada, el Estado podría prescindir de los nobles y, en caso necesario, incluso dirigirla contra ellos. Esa es verdaderamente la razón poderosa que impidió a Cisneros la ejecución de sus planes. Los grandes no deseaban que el Estado pudiera disponer de una tropa a su servicio exclusivo, que hubiera podido abortar en su inicio cualquier tentativa de acción subversiva nacida de su parte. Fueron los levantamientos que se produjeron en Valladolid la circunstancia inmediata que produjo la disolución de la milicia. Pero estos levantamientos habían sido organizados, provocados y alentados por la alta nobleza. La creación de la milicia popular, bajo muchos aspectos tan conveniente, tuvo por principal objeto, a juzgar por lo que dicen sus mismos contemporáneos, armar al pueblo en defensa de las prerrogativas reales para ayudar al trono al abatimiento de la nobleza. La organización de los nuevos territorios americanos fue otra de las preocupaciones del regente,
A partir de 1500, había promovido diversas expediciones de misioneros, especialmente franciscanos, para la evangelización del Nuevo Mundo. Colón se había demostrado inepto para gobernar el territorio recientemente adquirido, al tratar como esclavos a los indios conquistados, y su método de acción mereció la más severa condena por parte de Cisneros, quien tomó fuertes medidas para reprimirla. Elaboró un código de instrucciones para el bienestar de los nativos y utilizó todos sus esfuerzos para protegerlos de la opresión y convertirlos a la fe cristiana. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.